Nosotros, Pedro Tello, que ya se ha convertido en nuestro especialista, gurú y explicador de temas económicos, y a quien le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Cómo estás, Pedro? Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya vemos notas económicas y en el teléfono rojo ya está tu número, luego. Ahí estamos al pendiente, Mario. Muchas gracias. A ver, ¿esto es una buena noticia, mala noticia para México? Y de entrada, ¿qué implica esta disminución de producción de petróleo? Lo que el día de ayer acordó la OPEP, que para quienes siguen este espacio noticioso vale la pena señalarles que la OPEP controla el 40% de la producción mundial de hidrocarburos, tiene un peso importante. Sí. Y además, los países miembros de la OPEP controlan o concentran el 80% de las reservas probadas de petróleo a escala mundial. Así que es el actor más importante en este momento para la definición de lo que ocurre en el mercado petrolero. Bien, ayer, y tras 27 meses de caída literalmente en picada de los precios internacionales del petróleo, se dieron cuenta de que los impactos que habían tenido sobre las finanzas de sus propios gobiernos habían ido mucho más allá de lo que originalmente habían estimado y aceptaron establecer un acuerdo preliminar, hay que subrayarlo, preliminar, que tendrá que ser ratificado el 30 de noviembre para reducir en 740, 750 mil barriles, millones de barriles de petróleo por día la oferta de hidrocarburos. Eso va a ser, como en cualquier producto, que el precio suba. Si hay menos oferta, tendría que subir el precio. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque había una gran disputa fundamentalmente entre Arabia Saudita e Irán. Irán tenía la intención de elevar nuevamente su nivel de producción al nivel que tenía antes de que fueran decretadas las medidas de las sanciones económicas, y Arabia Saudita se negaba finalmente a permitir eso. Ahora se han dado cuenta de que en la medida en la que se mantenga esta división interna, difícilmente van a poder ordenar el mercado. Deciden entonces establecer un arreglo entre ellos, acuerdan un volumen a la baja en la producción de petróleo y el 30 de noviembre van a decidir cuánto van a dejar de producir cada uno de los países miembros de la OPEP, pero además en el Inter, Mario, van a buscar a Rusia, que es también otro productor destacado de manera independiente, para que contribuya a la reducción en la oferta y por esta vía restablecer el equilibrio entre oferta y demanda que provoque una elevación en los precios del petróleo. La pregunta del millón, ¿gana México o no gana México con este acuerdo? Aunque México no opina en este asunto. No, por supuesto que no. México, por supuesto que tiene dos efectos sobre la propia actividad económica. El favorable es que un aumento en el precio del petróleo es una bocanada de oxígeno que le viene muy bien a Petróleos Mexicanos, que le viene muy bien también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por cuanto a los ingresos presupuestales se refiere, y que favorecerá finalmente el ejercicio del gasto público del año próximo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en la medida en la que aumentan los precios del petróleo, entonces se incrementan también todos los productos refinados que derivan del petróleo, entre ellos la gasolina, el diésel y todos los petroquímicos que se utilizan en la industria química nacional y en buena parte de las actividades económicas de México que no producimos o no producimos en cantidades suficientes y tenemos que importar. Y aquí hay un dato, Pedro, que vale la pena recordarle a nuestros amigos. A partir de enero del próximo año, los precios de la gasolina, cuando usted vaya a cargar gasolina, va a estar ya moviéndose, es decir, ya no van a estar establecidos o topados, se pueden subir, pueden bajar, dependiendo. Y el segundo dato es, más de la mitad de la gasolina que utilizamos en México ya es importada. Así que lo que nos está diciendo es, esto podría ser buenas noticias para las finanzas públicas, pero no necesariamente buenas noticias para las finanzas personales. Desde luego, si la apertura total del mercado de las gasolinas a partir de enero próximo, con la liberación ya del precio de las mismas, favorece efectivamente la disputa entre los oferentes de gasolinas por los consumidores, eso a lo mejor va a establecer cierto tope a los incrementos en las gasolinas. O sea que para competir contra la gasolinera de enfrente yo le bajo un poquito al precio. Dependerá finalmente de cuál es, de con qué intensidad se da la competencia. Eso determinaría cierta contención, digamos, al aumento en los precios de las gasolinas, pero la tendencia es, si el petróleo repuntarán también los precios de todos sus derivados, entre ellos las gasolinas, Mario. ¿Cuál es el rango en el que crees que pueda subir? Mira, yo creo que los especialistas han señalado que dependiendo del cumplimiento de los acuerdos que se ratifiquen el 30 de noviembre, de una buena supervisión para que los países miembros de la OPEP y Rusia, si deciden montarse en este esfuerzo para reducir la oferta, cumplen con lo que acuerden,
el rango de aumento en precios podría ser de hasta 9 o 10 dólares, tan pronto entre en vigor el acuerdo a partir seguramente de enero próximo. Así que 2017 puede ser un año que arranque con no tan malas noticias para la economía y las finanzas públicas mexicanas, si se cumple este intento de ordenamiento del mercado petrolero internacional. Oye, Mario. me quedé pensando en lo que significa para la economía estas variables de acuerdos políticos, Sí. que ya en otros momentos se había especulado con la posibilidad de un acuerdo y no se habían dado las condiciones para que se sumaran. Algo de pronto pasa en los gobiernos de estos países que dicen, ahora sí vamos a entrarle. Y, por cierto, ¿cómo afecta esto a la economía de Estados Unidos? Yo tengo la impresión de que en Estados Unidos tienen la fortuna de tener una importante cantidad de reservas acumuladas de petróleo. Tienen pozos que no han podido reactivar porque el precio sigue siendo demasiado bajo para convertirlos en opciones rentables. Pero para la economía de Estados Unidos yo creo que el repunte en los precios internacionales del petróleo es una noticia que podría favorecer el propio desarrollo de las inversiones en el sector petrolero, aunque no necesariamente vaya a ser una buena noticia en materia de inflación por el consumo que se tiene en la Unión Americana de este hidrocarburo, Mario. Claro, pues vamos a ver qué efectos tiene. Si se ratifica, que es muy importante lo que tú nos dices, a ver, no asumamos que ya pasó aquí. Si se ratifica, si se suma Rusia, y entonces vamos a empezar a ver a partir del próximo año qué efectos tiene, porque estas son noticias que llegan con efecto retardado, digamos. Sí, yo agregaría nada más, Mario, para entidades de la República como Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, que dependen en alto grado de la actividad petrolera en México, el que repunten los precios del petróleo sería verdaderamente un estímulo para reactivar esas casi colapsadas actividades económicas. Así es, ayer veíamos datos de desempleo, por ejemplo, Tabasco, niveles altísimos, los estados petroleros les ha pegado mucho esta crisis y ojalá esto sea un respiro también. Gracias, Pedro. Gracias, Mario. Gracias. ¿Dónde te pueden seguir? En @ptellovillagrán y en mi correo electrónico que es pedro.tello.bchica@gmail.com. Perfecto, gracias, Pedro. Gracias, Mario. Bueno, pues ahí está este tema que tiene, por supuesto, implicaciones importantes para México.